En el Pregonero TV, hoy la entrevista es con Ramón Abril Espíndola del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, preocupado por la situación de violencia que se da en Barranca Bermeja. Ramón, bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Vamos a la primera preocupación que nos lleva a esta entrevista. Haciendo un análisis de la última década, estamos hablando a partir del 2010 al 2022, en Barranca Bermeja los homicidios habían bajado, incluso se habían colocado un poquito por encima o quizás en la media nacional de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en el año 2022 se disparan los homicidios por sicariato y la tendencia sigue y cierra así el 2024. Ramón, ¿por qué se da esta tendencia y por qué se disparan cuando venía una época de cierta calma los homicidios en Barranca Bermeja? ¿Cuál es la razón? Bueno, hola Daniel, buenos días. Pues primero aclarar que nosotros desde hace algún tiempo, desde mediados de la pandemia, estábamos denunciando públicamente cómo veíamos con preocupación la incursión de diversos grupos armados, que más adelante lo podremos analizar, iban a generar el incremento de hechos violentos, específicamente, como tú dices, homicidios en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio, y con gran preocupación observamos estos hechos cómo se materializaron. Pasamos de 32 homicidios en el 2021 a cerca de 94 en el 2022, 123 en el 2023 y el año pasado cerramos con cerca de 162. Todo esto se da en el marco de una disputa territorial en la cual pues, diferentes grupos armados lo que están haciendo es intentar controlar el territorio y sus economías, no solamente las ilícitas, las lícitas también, y ejercer un control social sobre la población, y es acá donde encontramos el incremento de estos hechos. Bueno, sin embargo, hay algunas situaciones que se pueden dar. ¿Qué es lo que finalmente genera todo este cambio, de este proceso? Ustedes habían advertido, ¿cierto? Pero, ¿quiénes son los actores que ingresan, cómo ingresan y por qué la situación de cierta normalidad que tenía Barranca Bermeja, un periodo como de patria boba, deja de serlo? Pues nosotros lo dijimos en ese momento, pues primero, acerca de la presencia. Esta es una región con histórica presencia de diversos actores armados. Es decir, posterior a la firma de los acuerdos de paz, acá se instalaron las disidencias de las FARC, específicamente bajo el mando de Gentil Duarte. Después ya pues han quedado después de la división entre Iván Mordisco y Calarcá, pues acá está la presencia de las disidencias de Calarcá. Pero también de histórica presencia del Ejército de Liberación Nacional, también teníamos la presencia de grupos herederos del paramilitarismo, en su momento los Caparrapos, las Águilas Negras, ahora recientemente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y diversos grupos también delincuenciales que tenemos en la región. Nosotros evidenciamos los informes del 2020-2021, fuimos lo único, pues también otra organización del sur de Bolívar, Federal Béisbol, daba cuenta cómo el proceso de expansión de la Autodefensa Gaitanistas de Colombia iba a generar un incremento de hechos violentos, toda vez que pues, en sus intentos de control e incursión en la región iba a generar hechos sobre la población civil y pues, por lo general, o en términos generales, fue lo que evidenciamos hasta el momento. ¿Qué tenemos después del 2021-2022? Tenemos lo que conocimos como la captura o la entrega, como lo quieran ver, de Otoniel, que era el comandante jefe de la Autodefensa Gaitanistas. Después de este proceso hay un proceso de desconcentración de hombres de la región del Urabá y hay todo un proceso de expansión y crecimiento regional. Vimos cómo hicieron todo el tránsito desde el Urabá hacia la zona del Bajo Cauca, desde el Bajo Cauca llegaron al nordeste antioqueño. Desde el nordeste antioqueño se desplegaron en dos grupos, uno primordialmente a lograr el control de todo lo que es la zona de la serranía de San Lucas y otro a buscar toda la zona de Puerto Berrío. Esto a la vez obviamente que en el margen, como quien dice, el margen occidental del Magdalena Medio, también han logrado controlar esa parte oriental del río, que es toda la parte del Magdalena Medio santandereano.
y en ese control del Magdalena Medio Santanderiano encontramos un control muy fuerte hacia toda la zona que es Puerto Wilches, Barranca Bermeja, Cimitarra, Puerto Parra, donde hay una presencia ya establecida. Nosotros ya no hablamos de una expansión, hablamos de un control territorial casi que hegemónico, son quienes primordialmente han logrado un control de la región. En ese proceso de expansión, en ese proceso de inclusión en los diversos municipios, es donde encontramos que han incrementado los homicidios. Como tú muy bien lo decías, antes del 2020-2021 encontrábamos en la prevalencia de hechos victimizantes sobre la población que había un mayor número de amenazas sobre homicidios. Posteriormente, en los últimos años, han cambiado esa relación y encontramos una mayor cantidad de homicidios sobre amenazas. Eso dentro de lo que digamos dentro de lo que es noticia, pero también encontramos una gran cantidad de desplazamiento forzado en algunos casos masivo, primordialmente en la serranía, pero un desplazamiento forzado individual, silencioso, primordialmente en los cascos urbanos o digamos los municipios, como la ciudad de Barranca Bermeja, donde tenemos disparados los desplazamientos, tenemos población todos los días saliendo de la ciudad en absoluto silencio, y eso también nos preocupa. Bien, usted acaba de hacer una importante definición en cuanto a la lucha territorial que hay. Y aquí hay unos informes, por ejemplo, de las autoridades que hablan de la existencia de la banda, los de la M, que dicen que son los de alias marihuano. Otros hablan, ya usted concretamente dijo, el ELN, las disidencias de la FARC. También hablan de los búcaros y otros grupos criminales y delincuenciales. Y está el Clan del Golfo, que es el mismo Autodefensas Gaitanistas. Sí. ¿Qué relación hay en esa cantidad de grupos y qué tiene que ver, por ejemplo, la influencia de un alias marihuano en que esta situación se haya puesto pues bastante preocupante? Pues realmente nosotros hemos identificado que primero hay una continuidad del conflicto. Esta región del Magdalena Medio, como nosotros lo hemos dicho, incluyendo Barranca Bermeja, por supuesto, tú no pones una olla o un sitio de expendio de drogas sin el permiso de una estructura grande. Y eso lo discutíamos con las autoridades desde el 2020, cuando les decíamos que acá estaban haciendo presencia estos grupos, específicamente los gaitanistas, los autodenominados gaitanistas. También se hacen llamar ejército gaitanista, autodefensa gaitanista, o Clan del Golfo, entre urabeños. Y lo que les decíamos es que nadie pone un sitio de estos sin la tutelaje de un grupo armado ilegal, de alguien grande, es decir, acá no hay independientes. Y como tú muy bien lo dices, pues desde el 2020, inclusive en tiempos de pandemia lo decíamos, las autoridades lo rechazaban, a propósito de lo que tú dices del barrio de las autoridades. Tenemos una distancia muy importante en el análisis de lo que sucede en la región, puesto que hay una política general en gran parte de la autoridad y es negar los hechos. Y nosotros lo dijimos hacia el 2022, inclusive tuvimos una diferencia con el entonces gobernador de Santander, Aguilar, cuando decía que en Santander no habían gaitanistas. Al poquito tiempo hubo un paro armado y pues ya sencillamente tienen control de gran parte de la región del Magdalena Medio Santanderiano. En este momento hay diversos grupos, como tú muy bien lo dices, conocidos. Recientemente el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, habló de los búcaros, también hablan de la gente de marihuano, también hablan de otros grupos. Lo que nosotros decimos es que todos estos grupos responden a estructuras nacionales, que de forma directa o indirecta les brinda un apoyo para poder lograr un control territorial y un control económico que sustancialmente está en función de los cultivos, de la coca en las zonas rurales, de la venta, el microtráfico, que acá ya hablamos que se convierte en un narcotráfico, además de la extorsión, además de la relación con el petróleo, con empresas contratistas, de la extorsión, del tubo, y un montón de hechos que dan cuenta. Lo que tenemos en este momento es una disputa territorial, hay una disputa territorial entre estos grupos, donde muy bien está lo que dices, la gente de estructuras como la de marihuana, que era muy conocida, las estructuras de los gaitanistas, también de las disidencias, aunque tal vez en menor medida, y el Ejército de Liberación Nacional en menor medida en el casco urbano.
En zonas rurales es todo lo contrario, tenemos este año 2025 inició con hechos muy fuertes en toda la serranía de las San Lucas. Hasta mediados de noviembre, del 20 de enero, hubo combates en casi todos los puntos en diversos puntos de la serranía por el control territorial. El gobierno en su política de paz total, hablo del gobierno nacional, ha hablado de unos gestores de paz. Según algunos de los negociadores de esas mesas, se ha logrado reducir el impacto de la violencia en muchas regiones del país. ¿Usted cree que esa podría ser una solución para Barranca, o cuál piensa usted que podría ser como una salida frente a esta sin salida que hay en estos momentos de muertes y masacres que son la orden del día aquí en la ciudad? Bueno, yo creo que como defensores de derechos humanos y defensores de lo que nosotros siempre hablamos de la vida, siempre hemos considerado que es la salida política y negociada al conflicto armado y los diálogos de paz, la salida a 60 años de conflicto. La vía militar siempre ha sido experimentada por los diversos gobiernos de Colombia y consideramos que los diálogos tienen que seguir. Hay unas discusiones con la política de paz total. Primero, la primera discusión que tenemos es si existe conflicto interno armado, es decir, la caracterización del conflicto. Nosotros consideramos que hay una continuidad del conflicto armado, y esta continuidad del conflicto armado tiene que necesariamente entrar a analizar de raíz sus causas, pero además, digamos, las posibles soluciones. Lo que sí sucede y entendemos acá es que estos diálogos no han generado resultados para evitar vulneraciones a los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Escuchamos mucho sobre los pactos de Buenaventura, algunos entre Ciopas y espartanos en el Chocó, etcétera. Pues lo que nosotros decimos es, acá los diálogos no se han manifestado en beneficios para la población civil, por diferentes motivos, uno de los cuales es que estas mesas establecieron ceses al fuego bilaterales, es decir, entre grupos armados y fuerzas militares, pero nunca dieron cuenta del cese de hostilidades contra la población civil. Y mientras había ceses al fuego, las hostilidades contra la población civil, es decir, lo que estábamos hablando, las amenazas, los hostigamientos, los homicidios, los desplazamientos, las extorsiones, continuaban. Y lo que nosotros siempre decimos al gobierno era que si seguían los diálogos necesariamente tenía que respetarse el derecho internacional humanitario. Hoy más que nunca, desde que los estamos diciendo que el derecho internacional humanitario tiene que respetarse, que en la caracterización del conflicto tiene que respetarse a la población civil, y que estos grupos, indistintamente de su autodenominación, tienen que recogerse en el VIH. De lo contrario, pues sencillamente, como tú lo dices, se cometerán crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, como lo hablábamos hace poco, y esto nos parece que no es el camino. Y por supuesto creemos que las mesas se tienen que mantener, pero bajo unas condiciones en las cuales se obliguen a todos los grupos a respetar la población civil. Uno indica que después de la pandemia, incluso con la migración venezolana del 2019, pudo de todas maneras incidir porque crecieron acá los asentamientos humanos, y eso puede generar esos sectores subnormales como caldo de cultivo para el surgimiento y el apoderamiento de esas zonas por parte de actores del conflicto. ¿Qué incidencia pudo tener eso? Bueno, yo creo que no podemos responder a las posiciones donde se considera que la población en situación de estadía irregular, como le dicen los inmigrantes, son los culpables de nuestros males. Hoy estamos viendo cómo Trump acusa a los migrantes latinos de ser los culpables de todos los males en Estados Unidos, y pues realmente una posición xenófoba, inclusive neofascista. Nosotros no compartimos eso. Lo que sí es resaltar varias cosas. Barranca Bermeja siempre ha crecido de forma irregular, es decir, tenemos grandes partes de los barrios que han surgido a punta de asentamiento, pues porque nunca ha existido una política de vivienda acá en la ciudad. Lo que sí nos preocupa es que en el marco de esa crisis de vivienda, donde también hay personas nacionales, colombianos, que no tienen acceso a una vivienda, donde sus padres sí la tuvieron, pero ellos no tienen forma de comprar una, se han asentado, y por falta de políticas gubernamentales, de un acceso digno a la vivienda, pero no solamente a la vivienda, sino a los derechos básicos, a tener una escuela, tener un centro de salud, tener instalaciones y trabajo. Pues esto ha sido aprovechado por estos diversos grupos para asentarse en estos asentamientos y generar control y terror sobre la población. Y ese terror y control sobre la población hace que la gente, por miedo a lo que le pueda suceder, pues sencillamente tenga que subsumirse y subyugarse al control territorial del actor que está en el momento.
encontramos con gran preocupación cómo muchos de estos grupos tienen control territorial en estos asentamientos, cómo hay confinamientos urbanos, porque hay barrios y asentamientos donde hay confinamientos. Después de las 6 de la tarde nadie puede entrar, y si alguien entra tiene que tener el permiso o tiene que ir con alguien del mismo barrio, del mismo asentamiento. Y nos parece que han sido utilizados, no porque la población haya sido la mala, no porque las personas que viven allí sean las malas, sino porque por falta de política estatal sencillamente han logrado un control tácito de estos espacios. Muchas gracias a Ramón Abril por hacer un análisis sobre la situación que ocurre en Barrancabermeja y los diversos actores que en cierta manera generan alguna influencia en la ciudad. ¿Algo más que agregar, Ramón? No, nosotros estamos haciendo un llamado, primero el respeto a la vida. Como credos siempre hemos dicho que la vida es primero, la dignidad humana, la defensa de los derechos humanos. Y llamamos a toda la población, a todas las autoridades y a todas las organizaciones, juntas comunales, que tenemos que defendernos primero para defender la vida, rechazar la muerte. Tenemos que generar un común acuerdo del respeto a la población civil y además ponerle cuidado también a nuestros jóvenes. Lastimosamente esta es una segunda generación que estamos perdiendo. La primera generación que perdimos fueron hace algunas décadas en el marco de la guerra intensa que vimos aquí en la ciudad. Esta es una segunda generación que estamos perdiendo. La estamos perdiendo en el marco del consumo de las sustancias psicoactivas, de las drogas, pero además de la utilización en función de estas estructuras y el reclutamiento de estas estructuras. Este es un llamado para que nos unamos en defensa de los jóvenes, de la vida, y le digamos a aquellos que pretenden imponer la política de la muerte que no lo pueden lograr, no lo van a lograr, y que nosotros estamos defendiendo el futuro de nuestra ciudad, de la región y por supuesto de Colombia. Muchas gracias, muy amable.